Solo quiero ver mi saldo, dijo la niñita. El millonario se rió hasta ver la pantalla. El agua goteaba desde el cabello enmarañado de Valentina, formando charcos sobre el mármol impecable del Hotel Emperador. Sus zapatillas destrozadas chirriaban con cada paso tembloroso hacia el mostrador de recepción, dejando huellas de barro que parecían gritar su presencia en aquel templo de lujo del barrio de Salamanca. «Oiga, niña». La voz de Isabela Montes cortó el murmullo elegante del vestíbulo como un cuchillo. «Este no es un refugio. Sal inmediatamente antes de que llame a seguridad». Valentina se detuvo. Sus dedos apretaban algo contra su pecho empapado. Un trozo de plástico cubierto de lodo que apenas se distinguía como tarjeta bancaria. Tenía 10 años. Acababa de perder a sus padres hacía 2 semanas en un accidente que aún veía cada vez que cerraba los ojos, y había huido del centro de acogida de Limas aquella mañana porque la trabajadora social no dejaba de mirarla con esa lástima que dolía más que cualquier golpe. «Por favor, señora». Su voz era apenas un susurro ronco. «Solo necesito ver mi saldo». Desde uno de los sillones de cuero del lobby, Rodrigo Sandoval soltó una carcajada que resonó como cristales rompiéndose. «¿Has oído eso, Isabela? La princesita quiere consultar su fortuna». El magnate inmobiliario de 38 años se recostó, disfrutando del espectáculo. «Seguro tiene al menos 20 céntimos en su alcancía, ¿verdad, pequeña?». Isabela sintió el calor de la vergüenza ajena trepar por su cuello. Era recepcionista jefe del emperador desde hacía 6 años. Había perfeccionado el arte de mantener elementos indeseables fuera del establecimiento. Pero algo en los ojos de aquella niña, oscuros, profundos, demasiado viejos para su rostro infantil, la hizo dudar por primera vez. «Mira, cielo». Isabela suavizó el tono, consciente de que 3 huéspedes VIP observaban la escena. «No sé qué te pasó ni de dónde vienes, pero aquí no podemos ayudarte. Hay un centro de servicios sociales en... Mi abuelo me dijo que este hotel era seguro». Valentina dio un paso adelante, ignorando cómo el agua de su ropa formaba un charco cada vez mayor. «Vicente Navarro. ¿Lo conoce?». El nombre flotó en el aire como una bomba sin detonar. Isabela parpadeó. Vicente Navarro, el empresario textil que había fallecido 3 meses atrás. Había estado alojado en la suite presidencial durante años, hasta que la enfermedad lo obligó a retirarse. Un hombre discreto pero inmensamente rico que... Vicente no tenía familia. La voz vino desde la zona de espera. Daniel Ortega, abogado de 35 años, que llevaba 3 días hospedado en el hotel mientras manejaba asuntos testamentarios, se puso de pie abruptamente. Al menos no tenía nieta registrada en... Se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron el rostro de la niña y algo hizo clic en su cerebro de letrado. Los mismos ojos rasgados. La misma inclinación obstinada de la barbilla que había visto en fotografías antiguas de Vicente. Dios mío. Daniel cruzó el vestíbulo en 3 zancadas. ¿Valentina? ¿Valentina Navarro? La niña retrocedió, asustada. «Soy Daniel Ortega, abogado. He estado buscándote desde que desapareciste del centro de acogida hace 72 horas. Tu abuelo me nombró albacea testamentario antes de morir. Dejó instrucciones específicas para ti en caso de que algo les pasara a tus padres». Su voz se quebró al recordar el informe policial. Sebastián y Carmen Navarro, muertos cuando los frenos de su Mercedes fallaron en la M30. Valentina había sobrevivido milagrosamente, apenas con un brazo fracturado. Pero los servicios sociales la habían perdido 3 días después, cuando huyó en la madrugada. Rodrigo se levantó, más interesado ahora. «Un momento, ¿esta cosa empapada es heredera de Vicente Navarro?». Se acercó con expresión calculadora.
El viejo tenía un imperio textil valorado en... Cállate, Rodrigo. Daniel lo cortó con frialdad antes de arrodillarse frente a Valentina. ¿Por qué huiste del centro? Estábamos organizando tutela temporal, asegurándonos de que estuvieras bien cuidada mientras resolvíamos los asuntos legales. La señora de Limas dijo que buscarían a familiares apropiados. Valentina apretó más la tarjeta contra su pecho. Pero el abuelo me dio esto antes de morir. Me hizo memorizar la contraseña. Me dijo, si algo me pasa y después algo les pasa a tus padres, usa esto. No confíes en nadie de la familia, especialmente no en Aurora. ¿Aurora? Daniel palideció. Aurora Navarro mencionó contactarte. Llamó al hospital el día después del accidente. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Preguntó por el estado del patrimonio, antes de preguntar cómo estaba yo. Por eso huí. Isabela sintió algo retorcerse en su estómago. Había juzgado a esta niña en 3 segundos. La había tratado como basura que ensuciaba su precioso vestíbulo. Y mientras tanto, la pequeña estaba huyendo de buitres que ya circundaban su tragedia. «Valentina». Isabela rodeó el mostrador, ignorando las miradas de los huéspedes. «Perdóname, no sabía... Por favor, déjame ayudarte. Al menos déjame conseguirte ropa seca y algo caliente de comer. Primero necesito ver mi saldo». La obstinación en esa voz infantil era desgarradora. El abuelo dijo que si veía el saldo, sabría que todo estaba bien, que él me había protegido. Rodrigo bufó. «Por favor, ¿cuánto puede tener una niña?» Vicente era rico, sí, pero seguramente dejó la mayoría a... ¿Tienes un ordenador que pueda usar? Valentina miró a Isabela. No es tarjeta normal, es acceso a cuenta custodia del banco Sabadell privado. Necesito el portal web. Daniel asintió lentamente. Isabela, ¿puedes...? Claro. Isabela giró el monitor del mostrador hacia Valentina. Aquí, con dedos temblorosos, pero sorprendentemente seguros, Valentina limpió la tarjeta en su camiseta empapada, leyó el número de identificación y tecleó la URL del banco privado. Introdujo credenciales que claramente había memorizado con cuidado. La página cargó. Bienvenida, señorita Valentina Navarro, beneficiaria principal. Trust Vicente Navarro. Y debajo, en números que parecían quemar la pantalla. Valor patrimonial total, 47.382.000. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. 47 millones. Esta niña desarrapada, mojada, con barro en las mejillas, era dueña de 47 millones de euros. Rodrigo dejó de reír. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Daniel cerró los ojos, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que Vicente le había confiado. Y Valentina, la niña de 10 años que acababa de perder todo lo que amaba en el mundo, miró los números con expresión vacía. El abuelo dijo que este dinero me cuidaría. Su voz se quebró finalmente. Pero él no está aquí para abrazarme. Mamá y papá no van a volver. Y todo el dinero del mundo no puede... No terminó la frase. Su cuerpo se dobló. Las rodillas cedieron. Daniel la atrapó antes de que golpeara el suelo de mármol. «¡Está ardiendo en fiebre! Isabela llama al médico del hotel. ¡Ahora!» Mientras Isabela marcaba frenéticamente, mientras Rodrigo observaba incómodo desde un costado, mientras Daniel cargaba a Valentina hacia uno de los sofás, algo cayó del bolsillo raído de la niña. Un pedazo de papel, doblado tantas veces que estaba a punto de desintegrarse. Daniel lo recogió con una mano mientras sostenía a Valentina con la otra. Lo desdobló. La letra temblorosa pero inconfundible de Vicente Navarro llenaba la página. «Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, lo peor ha pasado. Perdóname por no poder protegerte de todo. Este dinero es tuyo.
pero viene con una advertencia. Aurora intentará quitártelo. No confíes en ella, nunca la dejes controlar tu vida o tu fortuna. He nombrado a Daniel Ortega como tu protector legal. Confía en él. Y recuerda siempre, el amor vale más que cualquier herencia. Tu abuelo, que te amó más que a nada. Ven. Daniel levantó la vista justo cuando las puertas del hotel se abrieron de golpe. Una mujer de 45 años, elegantemente vestida con traje de diseñador, entró como un huracán. Su cabello perfectamente peinado contrastaba con la expresión fría de sus ojos mientras escaneaba el vestíbulo. Aurora Navarro había llegado, y su mirada se clavó directamente en Valentina, inconsciente en los brazos de Daniel. Una sonrisa depredadora curvó sus labios pintados de rojo sangre. Ahí estás, sobrinita. Tu tía Aurora ha venido a llevarte a casa. Aurora Navarro no esperó invitación. Cruzó el vestíbulo del emperador como si fuera dueña del edificio, sus tacones Louboutin repiqueteando sobre el mármol con autoridad calculada. «Apártese, señor». Su voz destilaba falsa preocupación mientras extendía las manos hacia Valentina. «Soy Aurora Navarro, la hermana de Sebastián. La única familia que le queda a esta pobre criatura». Daniel instintivamente apretó su agarre sobre la niña febril. «Señora Navarro, soy Daniel Ortega, albacea testamentario de Vicente Navarro. Necesitamos hablar sobre los procedimientos apropiados para... ¿Procedimientos?». Aurora rió, pero el sonido era cortante como vidrio. «Mi sobrina está enferma, traumatizada, y usted quiere hablar de papeleo. ¡Qué típico de abogados!». Isabela observaba la escena con creciente incomodidad. Había trabajado suficientes años en hoteles de lujo para reconocer a depredadores vestidos de seda. Y Aurora Navarro prácticamente emanaba avaricia. «El médico viene en camino». Isabela se interpuso sutilmente entre Aurora y Daniel. «Mientras tanto, prepararé la suite 412 para que Valentina descanse apropiadamente». «No será necesario». Aurora sacó su móvil. «Tengo chofer esperando. La llevaré a mi casa en La Moraleja, donde puede recuperarse con familia de verdad, no con extraños en un hotel. Valentina huyó de Limas específicamente porque usted la contactó». Daniel mantuvo su tono profesional pero firme. «Tiene miedo de usted, señora Navarro». La máscara de preocupación de Aurora se resquebrajó apenas un segundo. «Eso es ridículo. La niña está confundida por el trauma. Por supuesto que la llamé después del accidente. Soy su tía. La llamó para preguntar por el estado del patrimonio antes de preguntar cómo estaba ella». Aurora palideció, pero se recuperó rápidamente. «No sé qué mentiras le ha contado, pero tengo derechos legales. Soy pariente consanguíneo. Ustedes son literalmente desconocidos. Y yo soy el representante legal designado por Vicente Navarro con poderes específicos sobre el bienestar de su nieta». Daniel sacó documentos de su maletín. «Hasta que el juzgado de primera instancia determine custodia apropiada, Valentina permanecerá bajo supervisión de servicios sociales o tutela temporal que yo designe. Ya veremos qué dice mi abogado sobre eso». Aurora giró sobre sus tacones. «Pero esto no termina aquí, señor Ortega. Esa niña es mi sangre». Cuando las puertas se cerraron tras ella, Isabela exhaló lentamente. «¿Siempre es tan... encantadora?». Daniel esbozó una sonrisa amarga. No la había conocido en persona hasta hoy. Vicente la mencionó una vez. Dijo que su hijo Sebastián había cortado contacto con ella hace años, por diferencias irreconciliables. El médico del hotel llegó minutos después. Fiebre alta, deshidratación severa, pero nada que reposo y antibióticos no pudieran tratar. Valentina fue instalada en la suite 412, cortesía de un Rodrigo Sandoval sorprendentemente silencioso que autorizó los gastos sin comentarios sarcásticos. Durante 3 días, Isabela prácticamente vivió en esa suite.
No podía explicar la compulsión que sentía de cuidar a esta niña a quien había tratado tan cruelmente. Quizás era culpa. Quizás era que Valentina le recordaba a su propio hijo, Lucas, vulnerable en su cama de hospital luchando contra la leucemia. ¿Tienes hijos? La voz de Valentina era rasposa cuando finalmente despertó la segunda noche. Isabela, adormilada en el sillón junto a la cama, se sobresaltó. Sí, un niño. Lucas. Tiene 7 años. ¿Está bien? La pregunta simple casi destruyó a Isabela. Está enfermo. Leucemia linfoblástica aguda. Pero está respondiendo bien a la quimioterapia. Valentina procesó esto en silencio. Mi mamá era doctora. Dijo que la LLA tiene 90% de tasa de curación en niños. Lucas va a estar bien. Lágrimas ardieron en los ojos de Isabela. Lo siento mucho, Valentina. Siento cómo te traté cuando llegaste. No tengo excusa. Estabas protegiendo tu trabajo. La gente rica puede ser cruel con los pobres, pero los pobres también podemos serlo con quien parece más pobre. Valentina sonó demasiado vieja. El abuelo me enseñó eso. En la madrugada del 4.º día, Daniel recibió la llamada que lo cambiaría todo. Señor Ortega, habla la inspectora García de la Policía Nacional. Necesito que venga a comisaría. Es sobre el accidente de los Navarro. Daniel llegó al amanecer, el estómago revuelto de anticipación. La inspectora, una mujer de 50 años con expresión cansada, extendió el informe forense sobre su escritorio. Los frenos fueron saboteados. Cortes precisos en las líneas hidráulicas, diseñados para fallar después de cierta presión acumulada. Esto no fue accidente, señor Ortega, fue asesinato. El mundo se inclinó bajo los pies de Daniel. ¿Quién? Estamos investigando. Pero necesito que me diga, ¿quién se beneficia de las muertes de Sebastián y Carmen Navarro? Daniel pensó en Aurora, en su interés inmediato, en el patrimonio, en cómo Valentina había huido específicamente por miedo a ella. Necesito ver los registros telefónicos de Aurora Navarro de las últimas 6 semanas. La inspectora sonrió sin humor. Ya tenemos orden judicial en proceso. Pero, señor Ortega, si tiene razón sobre Aurora, esa niña está en peligro mortal. Cuando Daniel regresó al hotel, encontró a Isabela y Valentina en el pequeño comedor de la suite. La niña, aún pálida pero recuperándose, dibujaba mientras Isabela preparaba té. La escena doméstica lo golpeó con fuerza inesperada. Isabela, con el cabello recogido descuidadamente, sin maquillaje, riendo por algo que Valentina había dicho. Hermosa de una forma que todos sus años de elegancia profesional nunca habían revelado. Daniel. Isabela lo vio y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasó? Él miró a Valentina dudando. Valentina debería saberlo, tiene derecho. Y les contó todo. El teléfono de Daniel sonó antes de que pudieran procesar la información. Mensaje de texto. Número desconocido. Retírese del caso Navarro, o la próxima vez los frenos que fallen serán los suyos. Un amigo. Daniel contempló el mensaje amenazante mientras su mano temblaba imperceptiblemente. 12 años, ejerciendo derecho de familia, defendiendo menores vulnerables, y nunca había recibido amenazas directas. Hasta ahora. ¿Daniel? La voz de Isabela lo ancló al presente. Estás pálido. ¿Qué dice ese mensaje? Él guardó el teléfono sin responder, consciente de los ojos oscuros de Valentina, observándolo con inquietante percepción. Nada importante. Mintió mal. Isabela, podemos hablar en privado. En el pasillo de la suite, con la puerta cerrada entre ellos y Valentina, Daniel mostró el mensaje. Isabela leyó y el color abandonó su rostro. Dios mío, tenemos que llamar a la policía. Ya lo hice. La inspectora García viene para acá. Daniel se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que Isabela estaba empezando a reconocer. Pero esto confirma lo que sospechábamos.
Aurora está desesperada. Y una persona desesperada con 2 millones de euros en deudas con agiotas es increíblemente peligrosa. ¿2 millones? Isabela parpadeó. ¿Cómo? El investigador privado que contraté entregó su informe esta mañana. Aurora apostó fuerte en el mercado de criptomonedas hace 2 años. Lo perdió todo. Los prestamistas a los que acudió no son exactamente del Banco Santander. Daniel bajó la voz. 3 semanas antes del accidente, Aurora visitó a Vicente pidiéndole un préstamo familiar. Él se negó rotundamente. Hay grabaciones de seguridad de la discusión. Ella amenazó con hacer lo necesario para sobrevivir. Isabela sintió náuseas. ¿Crees que mató a su propio hermano por dinero que ni siquiera puede heredar? Ahí está el problema. Daniel sacó documentos de su maletín. Aurora no sabe los términos completos del trust. Vicente mantuvo la estructura confidencial hasta su muerte hace 3 meses. Cuando murió, iniciamos proceso de notificación a beneficiarios, pero es lento. Aurora sabe que existe un trust de 47 millones con Valentina como beneficiaria principal. Lo que no sabe es que si algo le pasa a Valentina antes de los 25 años, el dinero va íntegramente a fundaciones benéficas. Ella nunca podría heredar. Entonces, cometió asesinato por nada. Cometió asesinato basándose en información incompleta y codicia infinita. La puerta de la suite se abrió abruptamente. Valentina estaba ahí, pálida pero con mandíbula apretada. Escuché todo. Las paredes no son tan gruesas como creen. Sus ojos, demasiado viejos para su rostro de 10 años, se clavaron en Daniel. Mi tía Aurora mató a mis papás. No era pregunta. Era confirmación de algo que quizás había sabido instintivamente desde el principio. Isabela se arrodilló frente a ella. Valentina, no tenemos pruebas definitivas todavía. La policía está... Sé cuando alguien miente. La voz de la niña era escalofriante en su calma. La tía Aurora llamó al hospital y preguntó por el dinero antes de preguntar si yo estaba viva. ¿Qué más prueba necesitan? Daniel se agachó también, quedando a la altura de Valentina. Necesitamos pruebas que un juez acepte. Registros de llamadas, transacciones bancarias, conexiones con quien saboteó el coche. La inspectora García es buena en su trabajo. Encontrará la verdad. Y, mientras tanto, Valentina lo miró directamente. Aurora simplemente puede venir a buscarme, puede llevarme con ella. No, si puedo evitarlo. Presentaré moción de emergencia mañana para tutela temporal exclusiva. Argumentaré que existe amenaza demostrable. ¿Y si el juez no te cree? Los adultos nunca creen a los niños cuando los adultos ricos están involucrados. La amargura en esa afirmación destrozó algo dentro de Isabela. Esta niña había aprendido demasiado rápido, sobre cómo funcionaba realmente el mundo. Yo testificaré. Isabela tomó las manos de Valentina. Diré exactamente lo que vi cuando Aurora llegó aquí. Su completo desinterés por tu bienestar, su obsesión con el dinero. Y si necesitas un lugar seguro mientras Daniel pelea esto legalmente, puedes quedarte conmigo, con Lucas y conmigo. Valentina la miró con asombro mezclado con esperanza desesperada. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Y yo fui horrible contigo cuando... Tú no fuiste horrible. Yo fui cruel. Isabela apretó esas manos pequeñas. Y ahora tengo oportunidad de hacer lo correcto. Además, sonrió suavemente. Lucas pregunta por ti cada día. Dice que quiere conocer a la niña valiente que sobrevivió al accidente. Por primera vez desde que Daniel la encontró, Valentina lloró. No el llanto histérico del trauma, sino lágrimas silenciosas de alivio de alguien que finalmente no tenía que estar sola. Daniel observó a Isabela consolando a Valentina y sintió algo moverse en su pecho. Algo que no sentía desde que su esposa María murió 3 años atrás en otro accidente de tráfico. Otro conductor ebrio.
Otra vida destrozada sin razón. Isabela levantó la vista y sus miradas se encontraron. En ese momento, sin palabras, algo fundamental cambió entre ellos. La puerta del ascensor se abrió en el pasillo. Pasos firmes se acercaban. La inspectora García apareció con expresión grave. «Señor Ortega, tenemos problema. Aurora Navarro acaba de presentar demanda de tutela de emergencia en el juzgado de primera instancia. Tiene audiencia programada para pasado mañana. Y contrató a Ernesto Valdés como abogado». Daniel palideció. Ernesto Valdés era conocido por dos cosas: ganar casos imposibles y no tener absolutamente ningún escrúpulo. Esto va a ser guerra legal. Peor. La inspectora sacó tablet mostrando fotografías. Encontramos al mecánico que trabajó en el Mercedes de los Navarro. Se llama Tomás Ruiz. Tiene antecedentes por falsificación y asociación criminal. Y adivinen quién le pagó 15.000 en efectivo 2 días antes del accidente. La foto mostraba a Aurora Navarro saliendo de un taller mecánico en Vallecas contando billetes. La tenemos. Daniel sintió triunfo mezclado con asco. Con esto podemos... No tan rápido. Tomás Ruiz desapareció hace 2 días. Nadie sabe dónde está. Sin su testimonio, esta foto sola no prueba nada definitivo. Aurora puede decir que estaba comprando repuestos para su propio coche. ¡Joder! Daniel rara vez maldecía, pero la frustración era insoportable. El teléfono de la inspectora sonó. Contestó, escuchó, y su expresión se endureció. «Entendido. Envía patrulla inmediatamente». Cortó la llamada y miró a Daniel. Acaban de encontrar a Tomás Ruiz, flotando en el Manzanares con un disparo en la nuca. El juzgado de primera instancia número 7 de Madrid olía a papel viejo y ambiciones rotas. Isabela ajustó nerviosamente su blazer azul marino mientras esperaba en el pasillo de mármol desgastado. A su lado, Valentina permanecía inmóvil con un vestido sencillo que Isabela le había comprado, sus manos entrelazadas con fuerza suficiente para que los nudillos se volvieran blancos. «Respira, cariño», Isabela susurró. «Daniel sabe lo que hace». «¿Y si no es suficiente?» La voz de Valentina temblaba. «¿Y si el juez me entrega a ella?» Antes de que Isabela pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron. Daniel emergió con expresión tensa, seguido por Ernesto Valdés, un hombre corpulento de 60 años con traje de 3.000 euros y sonrisa de tiburón. «Señora Montes». Valdés la saludó con cortesía venenosa. Qué noble de su parte involucrarse en asuntos familiares ajenos. Aunque me pregunto si una recepcionista de hotel con un hijo enfermo realmente tiene recursos para cuidar apropiadamente a una heredera de 47 millones. Isabela sintió el golpe intencionado, pero mantuvo la compostura. «Tengo algo que el dinero no puede comprar, señor Valdés. Compasión genuina. La compasión no paga tratamientos médicos experimentales». Los ojos de Valdés brillaron con malicia. «He investigado. Su hijo necesita terapia complementaria que cuesta 4.000 mensuales. Qué conveniente que de repente se haya apegado a una niña multimillonaria». «Suficiente», Daniel se interpuso. «Si vuelve a insinuar que Isabela tiene motivos ulteriores, presentaré queja formal ante el Colegio de Abogados por acoso a testigos». «Testigo», Valdés rió. «Es eso lo que es ahora. Interesante cómo una empleada de hotel se convierte en figura maternal en menos de una semana». «Señor Valdés», la voz cortante vino de la puerta de la sala. «La jueza Mendoza solicita que mantenga el decoro o enfrentará sanciones». El secretario judicial los miró con desaprobación antes de continuar. «La audiencia comenzará en 5 minutos. Llamen a sus respectivos clientes». Aurora Navarro llegó en ese preciso momento, envuelta en perfume caro y expresión de preocupación perfectamente ensayada.
Ignoró completamente a Valentina y se dirigió directamente a Valdés. Como luce, favorable. Valdés bajó la voz, pero no lo suficiente. La jueza Mendoza es conservadora, favorece parentesco sanguíneo sobre arreglos artificiales, y sin testimonio del mecánico no pueden probar nada concreto contra ti. Isabela vio cómo Valentina se encogía ante las palabras. La rabia floreció en su pecho. Valentina se arrodilló frente a la niña. Mírame. Pase lo que pase ahí dentro, no estás sola. Lucharemos esto hasta el final. ¿Me oyes? Valentina asintió, pero el miedo en sus ojos era palpable. La sala del tribunal era pequeña, claustrofóbica. La jueza Mendoza, una mujer de 55 años con cabello gris recogido severamente, presidía desde el estrado con expresión inescrutable. Caso 2847-2025. Tutela de emergencia de menor Valentina Navarro Ruiz. El secretario leyó monótonamente. Solicitante, Aurora Navarro García, tía paterna. Opositor, Daniel Ortega Santos, albacea testamentario. Valdés se levantó con teatralidad ensayada. Señoría, esto es simple. La ley española favorece la familia consanguínea en custodia de menores. Mi clienta es la única hermana del difunto padre de Valentina. Es exitosa empresaria, tiene vivienda apropiada en La Moraleja y genuinamente ama a su sobrina. Mientras tanto, el señor Ortega propone dejar a la niña con una recepcionista de hotel prácticamente desconocida, sin vínculo familiar alguno, en circunstancias altamente sospechosas. Circunstancias sospechosas. Daniel se puso de pie. Interesante elección de palabras, viniendo del abogado de una mujer que está siendo investigada por asesinato. La sala estalló en murmullos. La jueza Mendoza golpeó el mazo. ¡Orden! Señor Ortega, esa es acusación gravísima. Espero que tenga evidencia sustancial. Daniel sacó documentos. Señoría, presento. Primero, informe forense, confirmando sabotaje mecánico en el vehículo de los Navarro. Segundo, investigación de antecedentes mostrando que Aurora Navarro tiene deudas de 2 millones con prestamistas no regulados. Tercero, fotografías de la señora Navarro visitando el taller mecánico del principal sospechoso días antes del accidente. Cuarto, registros telefónicos mostrando 17 llamadas entre Aurora Navarro y Tomás Ruiz en las 3 semanas previas al asesinato. Valdés se levantó bruscamente. Objeción. El señor Ruiz no puede ser interrogado porque convenientemente apareció muerto, y correlación no implica causalidad. Mi clienta puede haber llamado a ese mecánico por razones completamente legítimas. 17 veces, Daniel arqueó una ceja. ¿Y luego pagarle $15,000 en efectivo? Reparaciones costosas en su vehículo. Perfectamente explicable. Su vehículo es un Tesla Model S 2024. Daniel sonrió fríamente. Totalmente eléctrico, sin necesidad de mecánico tradicional. Y comprado 2 semanas después de recibir ese supuesto servicio de Ruiz. Conveniente, ¿verdad? El rostro de Valdés se endureció. La jueza Mendoza revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Señora Navarro, ¿desea testificar en su propia defensa? Aurora se levantó, componiendo su expresión en máscara de dolor. Señoría, he perdido a mi hermano, mi cuñada. Estoy destrozada. Y ahora estos buitres intentan usar mi tragedia familiar para alejarme de mi única sobrina sobreviviente. Sí, tengo deudas, cometí errores de inversión, pero eso no me hace asesina. Amaba a Sebastián, amaría cuidar de Valentina. ¿Por qué nunca visitó a Valentina cuando Vicente estaba vivo? La pregunta vino directamente de la jueza. Aurora parpadeó. Mi padre y yo teníamos diferencias. Él me alejó de la familia, pero ahora que él no está, quiero rectificar esos errores. ¿Rectificar?
La voz era pequeña pero clara. Valentina se había puesto de pie. «Señorita Navarro, siéntese, por favor». La jueza Mendoza frunció el ceño. «No». Valentina caminó hacia el frente, ignorando el intento de Daniel de detenerla. «Tengo derecho a hablar. Es mi vida de la que están decidiendo». La jueza dudó, luego asintió. «Adelante, pero sea breve». Valentina se giró hacia Aurora. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo más duro. «Tía Aurora, ¿recuerdas mi 8º cumpleaños?» Aurora parpadeó, confundida por la pregunta. Fue hace tiempo. Te invitamos. Mamá insistió en invitar a toda la familia, a pesar de que el abuelo dijo que sería error. La voz de Valentina era escalofriante en su calma. Apareciste 30 minutos, tomaste fotos para Instagram y luego te fuiste diciendo que tenías compromiso más importante. No trajiste regalo, no cantaste feliz cumpleaños. Y cuando saliste te oí decirle a mamá, «No sé por qué celebran tanto a esa niña, no es tan especial». El silencio en la sala era absoluto. Yo estaba bromeando. En mi 9º cumpleaños no viniste, ni llamaste. En mi 10º, 3 meses antes del accidente, el abuelo murió. Fuiste a su funeral. ¿Sabes qué me dijiste? Lástima que el viejo no repartió el dinero antes de morir. Aurora palideció. Eso es sacado de contexto. Y ahora, Valentina dio un paso adelante. Mis padres llevan muertos 2 semanas. ¿Has preguntado una sola vez cómo me siento? Si tengo pesadillas, si necesito hablar. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. Valentina permanecía de pie frente a Aurora, pequeña pero inquebrantable, esperando una respuesta que nunca llegó. La jueza Mendoza se quitó los lentes, los limpió lentamente y miró a Aurora con expresión que había visto demasiadas mentiras en su carrera. «Señora Navarro, voy a ser clara. Las evidencias circunstanciales presentadas, combinadas con el testimonio de la propia menor, me generan dudas razonables sobre sus motivaciones». Levantó la mano cuando Valdés intentó interrumpir. «No estoy dictando sentencia criminal. Eso le corresponde a la Fiscalía, pero en cuestiones de custodia, el bienestar del menor es primordial». Aurora se puso de pie bruscamente. «Esto es absurdo. Soy su sangre. Esa mujer es una completa desconocida». «Esa mujer tiene nombre». La voz de Isabela resonó desde su asiento. «Y esa niña me eligió. Algo que usted nunca entenderá porque solo ve euros donde debería ver a una persona». «¿Y usted no?». Valdés atacó. «Qué conveniente que su hijo enfermo necesite tratamientos caros justo cuando aparece una heredera multimillonaria necesitando figura materna». Daniel se levantó como relámpago. «Suficiente. Isabela Montes trabaja 60 horas semanales para pagar el tratamiento de su hijo. Nunca ha pedido un céntimo a Valentina. De hecho, ha pagado de su propio bolsillo ropa, comida y atención médica para la niña estos últimos días». «¡Qué santa!», Valdés rió. «¿O qué inversión a largo plazo?». «Señor Valdés», la jueza Mendoza golpeó el mazo violentamente. «Una palabra más y lo declaro en desacato. Esta audiencia trata del bienestar de una menor de 10 años que acaba de perder a sus padres, no de sus tácticas de intimidación baratas». Se hizo silencio tenso. La jueza revisó sus notas, suspiró profundamente. «Mi decisión es la siguiente. Se niega tutela de emergencia a Aurora Navarro García. Dado que existe investigación criminal activa y testimonio de la menor expresando miedo fundado, no puedo en buena conciencia colocar a Valentina bajo su custodia». Aurora dejó escapar grito ahogado de furia. «Sin embargo», la jueza continuó, «tampoco puedo otorgar custodia permanente a individuos sin relación familiar establecida. Por lo tanto, ordeno tutela temporal compartida. Daniel Ortega Santos como tutor legal principal, con poderes administrativos sobre el patrimonio,
e Isabela Montes Reyes como tutora de crianza con custodia física. La Fiscalía de Menores supervisará el arreglo mensualmente. Revisaremos este caso en 90 días. El mazo cayó. Valentina corrió hacia Isabela, quien la atrapó en abrazo que expulsó todo el aire de sus pulmones. Daniel cerró los ojos, permitiéndose un momento de puro alivio. Aurora, sin embargo, no había terminado. Esto no acaba aquí. Su voz era veneno puro. Apelaré. Lucharé hasta... Señora Navarro. La inspectora García, quien había estado esperando fuera, entró a la sala con 2 agentes uniformados. Tengo orden de arresto por su detención relacionada con el asesinato de Sebastián y Carmen Navarro. El color drenó del rostro de Aurora. ¿Qué? No pueden... Valdés, haz algo. Tenemos nuevo testimonio. La inspectora sacó las esposas. La novia de Tomás Ruiz se presentó esta mañana. Tiene grabaciones de audio donde usted le ordena específicamente sabotear el vehículo de los Navarro. Al parecer, el señor Ruiz era más precavido de lo que pensaba. Grabó sus conversaciones como seguro en caso de que usted lo traicionara, lo cual hizo cuando lo mandó matar. Eso es falso, fabricado. También tenemos rastro bancario completo, transferencias a Ruiz, pagos a sicario que lo eliminó. Todo conduce a usted. La inspectora le colocó las esposas. Aurora Navarro García queda arrestada por doble homicidio, conspiración para asesinato y homicidio de testigo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las palabras se desvanecieron mientras arrastraban a Aurora fuera de la sala. Valdés recogió su maletín apresuradamente, evitando miradas, y desapareció sin palabra. Isabela sostuvo a Valentina, quien temblaba sin llorar. Se acabó. Isabela susurró. Ya pasó, cariño. Estás a salvo. ¿De verdad? Valentina levantó la vista. ¿De verdad puedo quedarme contigo? Si quieres, por el tiempo que necesites. Daniel se acercó, colocando mano gentil en el hombro de Valentina. El camino legal será largo todavía. Juicio criminal, resolución final de custodia, pero lo peor ya pasó. Gracias. Valentina miró entre Isabela y Daniel. A los dos. No sé qué hubiera hecho si... No tienes que saberlo. Daniel sonrió. Porque no estás sola. 8 meses después. La terraza del apartamento de Isabela en Chamberí no era grande, pero era suficiente. Suficiente para macetas con geranios que Valentina cuidaba religiosamente. Suficiente para pequeña mesa donde Lucas hacía sus deberes mientras Valentina le ayudaba con matemáticas. Suficiente para 2 sillas adicionales donde Daniel e Isabela tomaban café los domingos por la mañana. Mira, Daniel. Lucas levantó su dibujo con orgullo. Es nuestra familia. El dibujo mostraba 4 figuras tomadas de la mano, un hombre alto, una mujer y 2 niños. Arriba, en letras desiguales, mi familia. Daniel sintió nudo en la garganta. 3 años siendo viudo, convencido de que ese capítulo de su vida había cerrado permanentemente, y ahora... Isabela apareció con bandeja de churros recién hechos. Su cabello suelto brillaba bajo el sol de marzo, y cuando sonrió, Daniel supo con certeza absoluta lo que tenía que hacer. «Niños», Daniel carraspeó, «¿pueden ir adentro un momento? Necesito hablar con Isabela». Lucas y Valentina intercambiaron miradas cómplices que no eran nada sutiles, pero obedecieron. «¿Qué pasa?» Isabela dejó la bandeja, preocupación cruzando su rostro. «Malas noticias del juicio de Aurora». «No. Ella será sentenciada la próxima semana. Fiscalía está pidiendo 25 años». Daniel tomó sus manos. «Esto es sobre nosotros». Isabela parpadeó. «¿Nosotros? Estos 8 meses...» «Isabela, me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. No solo la capacidad de sentir, sino de imaginar futuro, de querer futuro. Contigo, con Lucas, con Valentina. Daniel, déjame terminar antes de que pierda el valor». Respiró profundamente.
Sé que es complicado, sé que todavía estamos resolviendo custodia permanente de Valentina. Sé que Lucas necesita atención médica constante. Sé que tu vida es caótica y la mía no es mucho mejor. Pero también sé que te amo y sé que quiero construir vida contigo, oficialmente, legalmente, permanentemente. Se arrodilló, sacando pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Isabela Montes Reyes, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Isabela lo miró con lágrimas rodando libremente. Sí, Dios, sí. El beso fue interrumpido por gritos emocionados desde la ventana, donde dos caras pequeñas presionaban contra el cristal. ¡Lo sabía!, Lucas gritaba. «Valentina me debe 5 euros. Dijiste que lo haría en el restaurante, no en casa». Valentina protestaba, pero ambos reían. Daniel e Isabela rieron también, abrazados en terraza modesta de apartamento que nunca ganaría premio de arquitectura, pero que de alguna manera se había convertido en hogar. El gran Teatro Príncipe Pío resplandecía con luces doradas, mientras 500 personas llenaban sus butacas de terciopelo rojo. En el escenario, bajo el logo de la Fundación Vicente Navarro, Valentina Navarro Montes ajustaba el micrófono con manos seguras que ya no temblaban ante multitudes. 18 años. Apenas había cumplido la mayoría de edad 2 meses atrás, pero ya había pasado los últimos 5, transformando su herencia en legado. «Buenas noches». Su voz resonó clara por el teatro. «Hace 8 años entré al Hotel Emperador empapada por la lluvia, sucia, asustada y completamente sola. Tenía 10 años y acababa de perder todo lo que amaba en el mundo». En la primera fila, Isabela sostenía la mano de Daniel mientras su hijo de 3 años, Mateo, dormitaba en su regazo. Lucas, ahora de 15 años y en remisión completa de 5 años, oficialmente curado, grababa con su teléfono, probablemente para subirlo a su canal de YouTube, donde documentaba la fundación. Esa noche, 2 personas me enseñaron algo que ningún dinero puede comprar: dignidad en la compasión. Valentina sonrió hacia ellos. Mi madre Isabela me mostró que familia no es sangre, sino elección. Mi padre Daniel me enseñó que justicia y amor pueden coexistir. Daniel sintió lágrimas amenazando. Valentina había comenzado a llamarlos mamá y papá espontáneamente 2 años atrás, poco después de que la adopción formal se completara. Él nunca se acostumbraría a la felicidad pura que esas palabras le provocaban. La Fundación Vicente Navarro ha ayudado a más de 12.000 niños en 5 años. Valentina continuó. Niños en centros de acogida, huérfanos, víctimas de violencia doméstica. Les proporcionamos no solo recursos materiales, sino algo más importante: les proporcionamos elección sobre sus propias vidas. Desde el palco lateral, Rodrigo Sandoval observaba con algo que podría confundirse con orgullo paternal. El magnate de 46 años, quien había sido testigo de aquel primer encuentro en el hotel, se había transformado en los últimos años. Ahora era patrono silencioso de la fundación, donaba generosamente y dedicaba más tiempo a filantropía que a negocios inmobiliarios. Su propia hija de 7 años, fruto de segundo matrimonio más saludable, jugaba en programas de la fundación. Pero esta noche no celebramos solo números. Valentina hizo pausa. Celebramos historias, como la de Carmen, quien entró a nuestro programa de tutorías hace 3 años y acaba de ser aceptada en la Universidad Complutense con beca completa. O la de Javier, quien sobrevivió a abuso doméstico y ahora es chef en formación en Le Cordon Bleu Madrid. Aplausos llenaron el teatro. Mi abuelo Vicente me dejó 47 millones. Fue generoso, sí, pero mi verdadera herencia fueron las personas que me amaron cuando yo no tenía nada excepto miedo y soledad. Valentina buscó las miradas de Isabela y Daniel. Me enseñaron que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias,
sino en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos, en la familia que elegimos construir. La ovación fue ensordecedora. Más tarde, en la recepción privada del teatro, Valentina encontró a sus padres en el jardín trasero. Isabela, embarazada de 6 meses con su tercera hija, descansaba en banco mientras Daniel le masajeaba los pies hinchados. Lucas perseguía a Mateo entre los rosales. La escena era tan normal, tan perfectamente imperfecta, que Valentina tuvo que detenerse un momento para absorberla. ¿Espiando? Daniel había notado su presencia. Guardando el momento, Valentina se sentó junto a Isabela. ¿Recuerdan cuando pensaron que no sobreviviríamos los primeros 3 meses juntos? Isabela rió. Lucas y tú peleaban por todo. El baño, la televisión, quién se sentaba adelante en el coche. Y ahora es mi mejor amigo. Valentina observó a su hermano. Gracioso cómo funciona la vida. ¿Estás bien? Daniel la estudió con esa percepción de abogado que nunca desactivaba completamente. Sé que estas galas pueden ser emocionalmente agotadoras. Estoy más que bien. Valentina se recostó entre sus padres. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Tu abuelo estaría orgulloso. Isabela besó su cabeza. Y tus padres biológicos también. Lo sé. Valentina sonrió. Pero ustedes también son mis padres. No, también. Son. Presente. Aquí. Real. Daniel abrazó a ambas, cuidadoso con el vientre de Isabela. ¿Sabes qué le diría a esa niña de 10 años empapada si pudiera volver atrás? ¿Qué? Que vale la pena. El dolor, el miedo, la incertidumbre. Todo vale la pena porque conduce aquí, a este momento, a esta familia. Lucas se acercó corriendo con Mateo en brazos. «Mamá». Mateo acaba de decir su primera frase completa. «Dile, campeón». El niño de 3 años sonrió traviesamente. «Quiero churros con Valen». Todos rieron. Era tradición de domingo. Valentina y Mateo iban a la chocolatería San Ginés, mientras Isabela y Daniel disfrutaban raras horas de paz. «Mañana, monstruito». Valentina le hizo cosquillas. «Hoy celebramos en grande». Esa noche, de vuelta en el espacioso piso de Arturo Soria que habían comprado 3 años atrás, lo suficientemente grande para familia creciente, lo suficientemente acogedor para nunca sentirse vacío, Valentina entró a su habitación y sacó caja guardada en el closet. Dentro estaba la carta que Vicente le había dejado, ahora enmarcada. La leía cada año en su cumpleaños, y cada año entendía nuevas capas de su sabiduría. Mi querida Valentina, el dinero que te dejo es herramienta, no definición de tu valor. Úsalo sabiamente, úsalo generosamente, pero nunca olvides que tu verdadero patrimonio será el amor que des y recibas, las personas que elijas como familia, los momentos que crees, no los que compres. Te amaré siempre, incluso desde donde quiera que esté ahora. Vive bien, ama profundamente, y recuerda, la riqueza sin amor es la pobreza más absoluta. Tu abuelo eterno, Vicente. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Isabela asomó la cabeza. «¿No puedes dormir?» «Solo reflexionando». Valentina guardó la carta. «¿Mamá?» «Sí, amor». «Gracias por elegirme cuando no tenías razón alguna para hacerlo». Isabela entró completamente, se sentó en la cama junto a Valentina. «Oh, cariño, tú me elegiste primero. Aquella noche en el hotel, cuando decidiste confiar en mí a pesar de cómo te traté inicialmente. Esa fue la elección más valiente que he visto en mi vida». Se abrazaron en silencio, madre e hija, no por genética, sino por algo infinitamente más fuerte. Decisión mutua, renovada cada día, de ser familia. En la sala, Daniel organizaba fotografías para álbum familiar. Una en particular lo hizo detenerse. La primera foto de los 4 juntos, tomada por Rodrigo en aquel hotel hace 8 años.
Isabela y él lucían exhaustos, abrumados. Lucas estaba pálido del tratamiento. Valentina intentaba sonreír, pero el trauma era evidente en sus ojos. Junto a ella, la foto de esta noche, los 5, pronto 6, radiantes, genuinos, completos. No era la familia que ninguno de ellos había planeado. Era mejor. Daniel sonrió, cerró el álbum y fue a dormir. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia solo para descubrir que estabas completamente equivocado? La historia de Valentina nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en el amor y la compasión que compartimos. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que la familia se elige, no se hereda. Cada compartida ayuda a que más personas descubran estas historias que celebran la bondad humana en medio de la adversidad. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Fue cuando Valentina confrontó a Aurora en el tribunal? ¿O el abrazo final con su familia elegida? Cuéntanos en los comentarios y no olvides decirnos de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. Si aún no estás suscrito al canal, únete a nuestra familia presionando el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia sobre superación, justicia y amor verdadero. Tu apoyo significa todo para nosotros.